yo me arriesgo a sugerir, a plantear, me arriesgo a confesar que muchos productos que hemos visto audiovisuales, por lo menos en series y películas, estoy casi seguro que los escribieron con inteligencia artificial y después llegó un escritor y lo corrigió, sí. Ya. Porque eso parece. Guiones, o sea, diálogos espantosos, situaciones que no tienen nada que ver, o sea, historias o lo hicieron muy mal sentido. O lo hicieron muy mal con un apoyo de inteligencia artificial, o simplemente el que escribió esos contenidos no tenía ningún talento. Son las únicas, las dos opciones que yo veo. Es que se ve mucho, por ejemplo, ponle estas películas de Pixels que salió hace unos años con Jack Black, creo que es. No, Jack Black no. Hay otro actor que hace Peter Dinklage y sí. Adam Sandler, creo que era. Uh-huh. Que uno dice, incluso uno ve sus películas antiguas y dicen, hasta sus películas que a pesar que eran malas, las de Adam Sandler, o sea, se sienten cada vez más mediocres en cuanto a escritura. Bueno, edición y eso puede decirte, uy, no, este plano, bueno, son casi películas muy de relleno. Pero casi las tramas son como de gente que se quedó en un nivel mediocre de escritura y que no quiere subir porque igual están ganando dinero, ¿sí? Entonces, y de esas hay muchos ejemplos. Después salió esta película de Emojis, que también parece más genérico que quién sabe qué. Yo ahí puedo hasta lanzar una piedra por la inteligencia artificial, porque digo, a veces escribiendo con ChatGPT o algo así me saca cosas más profundas o mejor trabajadas que lo que puede haber salido en este tipo de películas. Y entonces digo, pues ahí a quién puede culpar a alguien de usar esas herramientas si la gente que debería poder manejarlas o crear de cero no lo está haciendo. Pero bueno, eso también es opinión mía, completamente. Y es que el uso de inteligencia artificial pues debería ser una herramienta, ¿no? Para poder agilizar algo de trabajo, pero no para hacer todo tu trabajo. Siempre se va a necesitar, de momento, siempre se va a necesitar la mano de una persona para que haga las cosas. En el caso de esta herramienta, que bueno, de hecho estamos hablando de inteligencia artificial, esto planeaba comentarlo al final, pero ahorita con estas herramientas no code, o sea, herramientas que no requieren escribir código, sino que tú plantees un flujo. Cuando tú empiezas a trabajar o a entrenarte como programador o como profesional en programación, te das cuenta que el lenguaje es lo de menos. O sea, el lenguaje te va a tardar un poquito más o menos en aprenderlo, en cogerle el tiro, en hacer cosas. Pero lo que más importa es que tengas el cerebro entrenado de cierta forma muy específica para solucionar problemas y entender cómo es la lógica de la programación de una aplicación. Eso es lo que realmente es importante. Y ese es el nivel de capacitación que se espera de un programador. No que sepa hacer 1000 truquitos en un lenguaje de programación específico, que sepa miles de millones de comandos diferentes dependiendo del lenguaje, dependiendo de la plataforma en la que esté trabajando, sino que sepa solucionar problemas, que sepa arreglarlos de fondo. Y ese es el punto de quiebre de esta tendencia que ha empezado a circular mucho en redes sociales, en medios. He visto muchos canales de desarrolladores hablando algo más o menos parecido a lo que cuento yo, pero en otros términos. Claro, en sus palabras. Pues el desarrollo de software no se va a acabar, o sea, como fuente de trabajo para muchos de nosotros no se va a acabar. De hecho, la demanda de ofertas sigue aumentando y no hay suficiente gente para cubrir todos los cupos. Lo que va a cambiar, precisamente, diría yo que lo que va a aportar, lo nuevo, lo que se va a buscar ahora es la gente que pueda adaptarse a esos cambios y desarrollar cosas con lo que ya está. O sea, ya no se puede permitir, o la gente profesional en estos ámbitos, tanto en el arte, en la parte de escritura o en la parte de código, no se pueden quedar con el hecho de que no puedan depender o ya acoplarse de cierta forma a estas nuevas tecnologías, porque si no se los va a pasar por encima el hecho de aprender a usar estas herramientas. Lo que yo te comentaba en capítulos pasados, a mí me toca a veces hacer miniaturas para los podcasts,
Y yo puedo ilustrarlos, sí, pero el tiempo que me daría hacer la ilustración más la edición, no lo doy para hacer capítulos como estamos haciendo a la semana. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Pues hago uso de las herramientas que es la inteligencia artificial para hacer esas miniaturas. No todas, porque esta no es una imagen hecha por la inteligencia artificial. Pero el hecho de que yo sepa de dibujo o de diseño me da la capacidad de poder pedir o dar órdenes a este software con más detalle que una persona que no conoce. Correcto. Y a eso toca, creo yo, meterle la cabeza, o sea, aprender a manejar estas herramientas para que puedas tener un resultado mucho mejor de lo que se pueda obtener sin conocerlo, ¿no? Ahora veremos cómo evoluciona. Pues, y de fondo, pues también es que o sea, ha habido como un alarmismo. Voy a poner un caso que comentaba Nicolás Schurman, de un canal que yo sigo hartísimo, que se llama Hola Mundo. Lo recomiendo harto para los que les gusta la programación, está buenísimo. Y hacía un comentario hace ya como 2 semanas, tal vez, en su canalito, que él decía que es como la empresa de... Bueno, el ejemplo no va a ser el mismo, pero voy a tratar de redondear la idea de este señor. Es como la empresa de los automóviles. Cuando la empresa de los automóviles apareció, pues como la industria más bien, la industria de los automóviles apareció, la gente se imaginó los herreros, los silleros, los talabarteros, nos quedamos sin trabajo. Llegó esta empresa, arrasó con todos estos negocios, arrasó con todas estas empresas, industrias y etcétera, pero empezó a generar trabajo de otro corte, empezó a generar trabajo de otra índole, porque para mantener un carro hay que tener estaciones de servicio, hay que tener mecánicos, y solamente la rama de la mecánica del automóvil son un montón de trabajos diferentes. La gente que se encarga de amortiguaciones, de ejes, de motor, sistema eléctrico, sistema hidráulico, solamente el señor que te pincha la llanta para llenarte de aire, esos son puestos de trabajo nuevos, porque un carro es un aparato mucho más complicado y mucho más sofisticado que un carruaje de caballo. Uh-huh. Entonces ya entrando, haciendo como ese colchoncito de comentar. Es más bien como un colchoncito de transición al tema. Todos estos despidos con los que arrancamos a hablar de este tema tienen una raíz de ser. Sí. Y es que la razón de ser es como casi todas las cosas que nos ha roto la vida o que nos ha partido en los últimos años, fue la pandemia. Que la pandemia nos obligó a todos a estar en casa, guardaditos, prendidos a una pantalla. Así sea haciendo ejercicio. Todos tenemos que quedarnos en casa y la demanda de hardware se fue para los techos. Y clarísimamente el software tuvo que evolucionar a la mala y para eso se necesitaban muchas manos. De los sectores que más creció fue precisamente el de videojuegos. El efecto de la pandemia, o sea, ese efecto de demanda de contenido fue el que llevó a que en 2023 tuviéramos ese nivel de oferta tan durísimo que tuvimos el año pasado. Porque es que no había mes en el que no salieran 1, 2, 3 totazos de juegos de altísimo presupuesto, premios apuntados al GOTY y todo lo que quieras. Entonces fue un crecimiento bestia y para hacer eso se necesita gente. Entonces clarísimamente la mayoría de las empresas empezaron a contratar desarrolladores en remoto para trabajar un montón de proyectos porque tenían los dientes largos de empezar a sacarnos la plata a nosotros los consumidores. Sí, porque digamos que el COVID fue un antes y después en todas estas industrias. Porque no solamente los videojuegos tuvieron su tope, sino también, por ejemplo, en la parte audiovisual de cine o películas, las cadenas de streaming repuntaron. Ahí fue donde empezaron a sacar series. Y si te fijas, muchas series de esas ni siquiera son buenas, simplemente era por sacar producto. O sea, necesitamos cosas. Y para hacer eso necesitan mucha gente. Contratar gente que les pueda ayudar a la demanda que se estaba requiriendo. Cuando fue lo del COVID y mucha gente empezó a trabajar desde casa, pues también su parte de ocio estaba ahí, sentados en el computador que habían adquirido para sus reuniones o lo que sea. Correcto. Y ahí fue cuando empezaron a comprar videojuegos. Los otros se dieron cuenta, oye, las ventas están subiendo, necesitamos sacar más juegos para vender. Y para hacer más juegos, ¿qué necesitas? Contratar más gente.
Ahora, ¿qué pasa cuando todo empieza a volver a su cauce? Pues ya no requieres esa gente. Yo no sé qué tenía esta gente en la cabeza. O sea, entonces, ya ahora sí va mi opinión. Mi opinión subjetiva nuevamente. Yo no sé qué tenían en la cabeza estos señores, refiriéndome a los ejecutivos a los altos ejecutivos de estas empresas multimillonarias como Tencent, Embracer Group, Activision Blizzard, Microsoft, Sony, que no se dieron cuenta de eso. O sea, hubo un punto en el que las cosas iban a bajar. Había un punto clarísimo en el que las cosas iban a bajar. Ese bajonazo fue el año pasado. Tenemos la oferta más grande, yo creo que es de los años más espectaculares que hemos tenido en cuanto a oferta de productos para consumir, sí, para adquirir, o la oferta de servicios incluso, metiendo ahí Game Pass y todos los servicios de suscripción que han empezado a asomar la cabecita por ahí. Ha sido, yo creo que el 2023 ha sido de la cosa más espectacular que ha habido, de la que yo tenga recuerdo, y yo sí, muchos años. Viejo. Y a pesar de eso, en sí la economía no creció tanto. O sea, el margen de ganancias, el margen de entrada y la movilización de plata no fue tan alta como en años anteriores. Tuvo un bajón sensible. Y este bajón pues se terminó traduciendo en que, carajo, pues, en pandemia le llegarían, no sé, a 3.000 millones de personas, ponle. Sí. Me refiero a toda la industria, ¿no? Uh-huh. Le habrá llegado a 3.000 millones, 4.000 millones de personas alrededor de todo el mundo. Arranca 2023, ya todos salimos a las calles, ya todos salimos a nuestros trabajos, a hacer nuestras cosas, a vivir nuestras vidas. Y le seguimos llegando a esos mismos 4.000 millones de personas, pero esas 4.000 millones de personas ya no siguen gastando igual. Sí, sus prioridades se van a otro lado. Y no crece el número de la cantidad de dinero que uno le mete al año. Mira que a veces, bueno, ahí esto también ya es una opinión propia mía, y es que a veces parece que estas personas o estas grandes compañías sí saben lo que hacen, pero lo hacen desde el lado negativo. O sea, saben que mientras más saquen el producto, van a vender, pero como sus trabajos no son los que van a correr riesgos después, dicen, pues, ¿qué pasa si fallamos? Pues despedimos. Porque si te fijas, en la gran mayoría de despidos, solo está la gente que desarrolla, crea este tipo de cosas. Muy pocas veces ves gente en la parte de los empresarios que salgan de la palestra o que renuncian a sus propios trabajos para poder ayudar o sea, podrían ser contados. O sea, entre ellos ahorita creo que Nintendo fue la que, o bueno, no sé si fue Nintendo o Capcom, que subió el sueldo de sus trabajadores por las ganancias que habían tenido. Creo que fue el último hace poquito. Capcom hizo un aumento a los salarios de sus empleados y además les adicionó algunos bonos por rendimiento durante el año. Que es un caso raro. Es un caso muy raro. Yo creo que es por lo que extraño. Capcom iba muy de capa caída y levantaron con nada. O sea de la nada. Yo hubiera podido decir, es que eso es el efecto de Dragon's Dogma, pero eso salió antes de Dragon's Dogma, así que no creo que sea. Sí, claro. Yo creo que desde Monster Hunter World y desde Resident Evil 2 vienen en una racha de éxitos. Bueno, Resident Evil 2 versus Resident Evil 7 vienen en una racha de éxito imbatible. Hasta ahora lo han hecho muy bien. Con Dragon's Dogma hubo el problema de las microtransacciones y eso, pero pues no pasó tan a mayores, ¿no? Por lo menos no por ahora. Ahí como que se han tratado de contener, la gente como que ha lidiado con eso. Bueno, hay un detalle importante para tener en cuenta, y es que pues en eso te doy toda la razón. O sea, no entiendo cómo no previeron que una cosa así iba a pasar. Y me parece una desfachatez que haya sucedido de esta forma, porque no acudieron a uno de los grandes baluartes que tenemos disponibles los humanos, que es la mesura, la prudencia. O sea, que se van a agarrar al cielo a dos manos, y estamos en un ciclo de capitalismo que yo todavía no logro entender del todo, porque siempre se aspira al crecimiento económico y hay veces que simplemente físicamente no se puede, no. O por lo menos no hasta que se encuentre una forma de darle otro camino a la vaina. Lo que te digo, de hecho, hace poco Phil Spencer hacía un comentario, creo que lo entrevistaron en Polígono, una cosa así,
Y él comentaba eso. Es una industria, ahorita estamos metidos en una industria que no crece. No crece porque llegamos a un máximo de gente, a un máximo de usuarios, de consumidores, y se estancó. Ese máximo de usuarios se estancó. Entonces, en otro comentario que él hizo ya hace ratico, de hecho, creo que lo hizo en una, ¿te acuerdas que hubo un problema? No un problema, hubo una noticia que sacó a todo el mundo, es que Xbox iba a dejar de producir exclusivas, porque era Sea of Thieves y no me acuerdo cuál era el otro juego, creo que era Grounded, que pasaron a Nintendo Switch. Entonces todo el mundo se imaginó que juegos como Starfield iban a ser multiplataforma. Tuvo que salir Phil Spencer en una entrevista pública a hablar de la vaina y fue totalmente claro con esta idea que yo estoy comentando. Tenemos una base de jugadores que llegó hasta un límite, se estancó. Tenemos dos opciones: o buscar que más gente se enganche en nuestra plataforma o sacarles más plata. Él dijo que optaba por la primera. Yo entiendo, le creo, siento empatía con su propuesta, con su planteamiento, pero la tengo clara que él solito no manda toda la división de Xbox. Que tiene que estar sometido a un montón de acuerdos políticos con las empresas, con las publicadoras, con los desarrolladores, y con sus propios jefes, Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Entonces ya hemos llegado a un punto en el que ya la empresa no tiene más para dónde crecer. Hoy estamos en una situación en la que sale un juego y a las 2 semanas ya desaparece del mercado. Bueno, no es que desaparezca, pero su explosión se apagó totalmente con el paso de los días. Y eso ya sucede en límites de 2 semanas. Sí.